que ya podemos iniciar nuestra última, nuestra última intervención en esta sexta cátedra de aperturas que sobre el tema de las pasiones hemos venido trabajando en las últimas fechas. Eh, pues creo que es muy importante pues estos comentarios previos entre el doctor Santos y el doctor Carvajal y el libro y la carátula que nos muestra, porque realmente pues en esta mesa redonda final quisiéramos que pudiéramos participar todos en un ambiente de mucha tranquilidad, cordialidad y, y en una reflexión y un diálogo que nos siga enriqueciendo alrededor de este importante tema. Hemos trabajado, eh, como recordarán, en primera instancia el tema de los sentires del alma con el doctor Carvajal. Posteriormente, sobre el amor de transferencia con el doctor Orduz, sobre el sentimiento inevitable de lo trágico que yo presenté, sobre la manía, depresión y melancolía del doctor Yamin, las pasiones femeninas, nuevamente con Luis Fernando, la trampa y la trampa melancólica la semana pasada con el doctor Carvajal. Eh, el título de la mesa redonda que escogimos para terminar esta cátedra se llama El porvenir de las pasiones. Eh, entonces quiero hacer algunos comentarios alrededor de este título para iniciar y para motivar la discusión, la mesa redonda y la posterior discusión con todos ustedes. Quizás por la analogía del título de la actividad del día de hoy, El porvenir de las pasiones, con el nombre del libro de Freud de 1927, que se llama El porvenir de una ilusión, hoy voy a tomar como punto de partida de este comentario dicho texto en el que Freud describe su interpretación psicoanalítica sobre los orígenes, el desarrollo y el futuro de la religión. Con esta base, hoy trataré de añadir un par de nuevas observaciones eh, y con ellas trataré de aportar a la discusión alrededor de dos preguntas que considero interesantes que intentemos responder. La primera, la primera pregunta la planteo de esta forma. ¿Cuál es el destino de las pasiones en el ser humano hoy y cuáles podrían ser en el futuro? Y la segunda, ¿qué es lo contrario de la pasión en psicoanálisis? Vamos con la primera. ¿Cuál es el destino de las pasiones en el ser humano hoy y cuáles podrían ser en el futuro? A mi modo de ver, para Freud, de acuerdo con el libro citado, la religión es una de las maneras que ha encontrado el hombre para intentar dominar sus pasiones y y hace parte de las fuerzas que han favorecido el desarrollo de la civilización. Como él mismo dice, siendo las pasiones instancias constituyentes del ser humano a las que es imposible renunciar, la civilización siempre se experimenta como algo impuesto que implica sacrificios y renuncias. De acuerdo con Freud, eso se debe a que ninguna cultura, comillas, ha acertado aún con las instituciones capaces de influir sobre los hombres en tal sentido y precisamente desde la infancia. Las instituciones, entonces, de acuerdo a Freud, han fallado en esa tarea de dominar las pasiones. Para muchos, el destino fundamental de las pasiones es la sexualidad, entendida como un hecho complejo del ser humano que forma parte de lo más íntimo y que deben estar reguladas y contenidas por la cultura
y la civilización para que no se desborden. Y si se desbordan, porque si se desbordan dan lugar a la violencia, a la agresión o al odio desmedido. En ese sentido, las pasiones hoy y en el futuro, como siempre, deben y pueden ser aceptadas dentro de ciertas reglas para que logren ser beneficiosas para la civilización a la que pertenecen. El mundo actual de la posmodernidad parece que aún no ha acertado, como decía Freud, con las instituciones capaces de darle una salida del todo satisfactorio a las pulsiones, a las pasiones. Más bien, pareciera que en una época caracterizada por la ausencia de una función protectora y con límites continentes adecuados, lo que se manifiesta es un desborde continuo de las pasiones, en términos de radicalismos, de fanatismos y de irracionalidad. Como plantean algunos psicoanalistas sobre el tema de las pasiones, la pasión es como un fuego que habita en el sujeto, que puede tanto provocar incendios como transformarse en un hielo. El psicoanálisis, en su pequeña medida, trabaja para que cada uno invente su saber hacer con su pasión. En ese sentido, el psicoanálisis como parte de la civilización, pienso yo, como parte también de la ciencia y de la cultura, contribuye y debe seguir haciéndolo junto con todas aquellas instituciones que se preocupan hoy y lo harán en el futuro por un mejor saber hacer con las pasiones humanas. Esa es nuestra tarea. La segunda pregunta que planteo es, como ya les dije, ¿qué es lo contrario de la pasión en psicoanálisis? Como recordarán, esta pregunta surgió al final de la presentación del trabajo que yo hice sobre el sentimiento inevitable de lo trágico. Si mal no recuerdo, la pregunta fue formulada por Francisco Guerra y como lo prometido es deuda, la quiero retomar porque me parece de fundamental importancia en el contexto de la reflexión acerca del porvenir de las pasiones. Como venimos viendo, para el psicoanálisis, esta pregunta siempre ha sido una preocupación que se ha manifestado de muchas maneras. En el porvenir de una ilusión, Freud plantea una serie de reflexiones sustentadas acerca del origen de la civilización, dando una serie de hipótesis acerca de las causas de la existencia de la religión en las sociedades occidentales desde la perspectiva del psicoanálisis. Pero además, en este texto, Freud pretendía algo más profundo, que creo que era precisamente a lo que se refería como su ilusión. Pretendía convencernos de la necesidad de construir una civilización con instituciones no religiosas para poder superar así una fase intelectualmente arcaica de la historia en la cual las pasiones del hombre debieron ser coartadas, reprimidas y dominadas de una manera en la que ha tenido mucho que ver una civilización predominantemente dominada por la razón de la religión. Freud, en El malestar de la cultura de 1930, ya relacionaba a esa cultura como una de las formas para dominar o dominar las pulsiones, en donde se refiere particularmente a la pulsión de muerte y a la sexualidad, ubicando la dificultad de la evolución cultural en la inercia libidinal, o sea, en la pulsión de muerte, siendo la finalidad de la cultura, según Freud, limitar las pulsiones agresivas. Vemos entonces que el psicoanálisis, como también en el origen de la civilización, es necesario el papel de la cultura para el dominio adecuado de las pasiones del ser humano y de sus sentires del alma. Tal vez podemos decir que la tarea tanto de la civilización como del psicoanálisis consiste en disponer de un dispositivo en donde las pasiones puedan alojarse y desplegarse de una manera que se contengan y logren su gratificación
gracias a la resolución del conflicto que la presencia entre la pasión y la civilización plantea. Como sabemos, Freud argumentó la existencia de dos principios del funcionamiento del aparato psíquico desde el punto de vista tópico: el proceso primario y el proceso secundario. El primario es el que caracteriza el sistema inconsciente y, en cierta forma, para efectos de la discusión de nuestra pregunta, en donde hay un predominio de las pasiones, mientras que el segundo, el proceso secundario, es el que caracteriza el sistema preconsciente-consciente, en donde hay un predominio de la razón. De acuerdo a esto, podríamos pensar que en ese sentido, y para proponer una factible respuesta a la pregunta en cuestión, lo contrario a la pasión más propia del sistema primario inconsciente sin ligadura es la razón, que sería más propia del sistema secundario preconsciente-consciente con ligadura. De lo que se trata entonces es de lo que se trata entonces es de hallar un justo equilibrio entre razón y pasión, tanto en la cultura como en el psicoanálisis. Esta sería una posible salida para la satisfacción justa de las pasiones, en donde no haya un predominio excesivo del proceso primario y las pasiones, ni uno tampoco del secundario y la razón, sino que estos se integren complementariamente, permitiendo la satisfacción y el crecimiento. Esta sería la respuesta a las dos preguntas que propongo, y quiero finalizar simplemente haciéndole alusión al comentario que hizo Santiago Ramírez con relación al sentimiento inevitable de lo trágico, en referencia tal vez a la posibilidad que he planteado de vivir sin esperanza, mas no desesperado. Él nos recordó oportunamente la cita de Pablo Neruda como salida posible a la situación, cuando nos dijo, recordando a Neruda: si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Bueno, gracias. Vamos ahora a escuchar al doctor Carvajal con su comentario para la mesa redonda del porvenir de las pasiones. Guillermo, ¿andas por ahí? Sí, señor. Muy interesante tus preguntas, ¿no? Pues voy a empezar por ahí, ¿no? Yo voy a tratar de responderlas de alguna manera, ¿no? Tu primera pregunta: ¿cuál es el destino de las pasiones hoy y en el futuro, ¿no? Eh, Empezaría con tu propio comentario sobre Freud. Eh, cuando, cuando nos plantea la pasión de alguna manera, haciendo un símil con el instinto, ¿no? De alguna manera la pasión es una manera también de decir instinto, es algo que nos atrapa, que tiene que ser descargado, ¿no? Está ligado también con las emociones a largo plazo, por decirlo de alguna manera. Eh, Está ligado con el instinto, ¿no? Y obviamente con el instinto hacia la vida, que era lo que Freud planteaba, ¿no? Los instintos hacia la vida, ¿no? Inicialmente los instintos del yo y los instintos sexuales, ¿no? Luego los integra, ¿no? Los instintos de vida, ¿no? Pasión es vivir, la pasión es vida, ¿no? Eh, claro, trae el modelo frustracional, y el modelo frustracional tendría como consecuencia eh, la rabia, el enfrentamiento, la agresión y posiblemente la destrucción. E inevitablemente Freud nos lleva a que habría algo más allá,
en la pasión, y sería la necesidad pasional de destruirnos. Y plantea el instinto de muerte como el representante de la inercia, como el representante de la nada, pero también como el representante de la verdadera fuerza de la naturaleza, que es la homeostasis pura, ¿no? La vida como un accidente nefasto de la naturaleza que debe desaparecer. Claro, por eso yo insistía en mi conferencia sobre la trampa melancólica, en, en que de alguna manera, voy a decir algo un exabrupto, ¿no? Que de alguna manera como que la pasión de fondo, la pasión que está en todos allí al final del túnel, es la autodestructividad, la pasión autodestructiva, lo melancólico, ¿no? Y voy a traer para mí el ejemplo más grande de eso, para traer un caso clínico. Oscar Wilde, el dandy, el gran dandy de Londres, ¿no? El hombre lleno de vitalidad, lleno de goce, de disfrute, de aplausos, ¿no? El hombre que crea el retrato de Dorian Gray, que lo hace tan famoso, ¿no? Es decir, su vida amplia, casado con una mujer inmensamente rica, ¿no? Adorado por todo el mundo y ni hablar, admirado profundamente por su familia. Y este hombre se mete con el único individuo que no podía meterse. Hace sus prácticas homosexuales con Alfred Douglas, el hijo del marqués de Queensberry. El marqués de Queensberry era descrito como un hombre cruel, como un hombre de un ateísmo y un hombre brutal. Bueno, el marqués de Queensberry hizo las reglas del boxeo. Imagínense cómo sería la mente del marqués de... Se mete con el hijo. Además, después se sabe que Douglas se metió homosexualmente con Wilde por un capricho personal de fastidiar a su padre. Es decir, ni siquiera una actitud amorosa, y este hombre se pliega a este Douglas, ¿no? Y lo hace público, y el marqués se lo advierte, le manda cartas, y el otro lo desafía, y vienen dos pleitos. Demandado el marqués, demandado porque el marqués dice que es sodomita, y el otro demuéstrame, ¿no? Y al fin de cuentas, en el segundo pleito se le demuestran 2 años de cárcel, la balada en la cárcel de Reading por trabajos forzados. Y en la cárcel de Reading, eh, Oscar Wilde se encuentra con Charles Thomas Wildray, un soldado que asesinó, degolló a su mujer. Era un soldado de la Guardia Real de Caballería que había degollado a su mujer y es condenado a muerte. Después de que él sale de la cárcel, él vive esta experiencia como algo absolutamente brutal, ¿no? Y sale de la cárcel e inmediatamente escribe la balada de la cárcel de Reading, que es la descripción de este hombre y todas las cosas que suceden alrededor de su condena, y alrededor de cómo esperan, y toda la descripción del ahorcamiento de este hombre, ¿no? Por haber asesinado a su amada, ¿no? Y oídme, hermanos, el hombre mata lo que más ama. Había matado aquello que él amaba y tenía que morir, dice Oscar Wilde en la balada de la cárcel de Reading, ¿no? Y sin embargo, cada hombre mata lo que más ama. Que todos oigan esto. Unos lo hacen con mirada torva, otros con la palabra halagadora, el cobarde lo hace con un beso, el valiente con una espada.
y describe, ¿no? Un muro de prisión nos envolvía y éramos dos parias. Nos arrojara el mundo de su corazón y Dios de su cuidado. La trampa de hierro nos había atrapado, aquella que el pecado siempre espera. Algo muerto se encontraba en nosotros y eso muerto era la esperanza. Quien vive más de una vida, muere más de una muerte. Y todos matan lo que más aman. Que todos oigan esto. Algunos lo hacen con mirada torva y otros con la palabra halagadora. El cobarde lo hace con un beso, el valiente con la espada. Es que fue Oscar Wilde lo que hizo con él. La descripción de oírme hermanos, el hombre mata, es él. Oscar Wilde con conciencia de haber matado lo que más amado, todo lo que él tenía, todo su constructo. Sale de la cárcel, nadie lo quiere ver, nadie quiere hablar con él. Su mujer lo repudia, le quita el apellido a sus hijos y no le da un solo peso, lo sostenía. Y este hombre tiene que irse a París a vivir de la limosna de sus amigos y así muere el gran Dante. El hombre mata lo que más ama. La estructura de la trampa melancólica es absoluta en Oscar Wilde. Lo cual nos lleva a pensar que la melancolía, ya lo dije, ¿no? Fuese como el estado mental normal del humano, ¿no? Que lleva a la inercia para siempre, como diría Freud, ¿no? Y quiero traerles, para terminar, un escolio que yo escribí, y es el siguiente, ¿no? La vida es una enfermedad mortal. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Guillermo. Por eso la salud es tan precaria, ¿no? Solo tiende a perderse. Eh, bueno, no sé, Ricardo, Luis Fernando, Dale, Ricardo, dale. Yo cierro. Bueno, para empezar mi presentación, quiero comentarles un poco cómo surgió la idea. Pues llevamos trabajando el tema de las pasiones ya varias semanas. Y para el cierre, no me acuerdo a quién de los cinco se le ocurrió esa brillante idea, ¿no? Que el porvenir de las pasiones. Y me generaron un gran problema. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Yo, el porvenir de las pasiones. Me parecía que de todas maneras tiene una cierta mirada, al ser algo futuro, pues tiene un rango de especulación, digamos, de fantasía. Y por eso, pues, me puse a pensar con pues, las conferencias que hemos tenido, que finalmente, pues sí, el objetivo de las pasiones, si nos pegamos de la teoría, de la tercera teoría instintiva, pues es que mueran, ¿no? Es que vuelvan a lo inanimado, es que volvamos a lo inanimado finalmente, ¿no? El resultado de Thanatos, que es acabar con héroes. Entonces lo que me puse a pensar es que, bueno, pero dentro de 10 años, no sabemos, probablemente los que ya no estemos, o sí, no sabemos, pero ¿qué habrá pasado con el psicoanálisis? Ya han pasado cosas que tal vez no nos esperábamos. Algunos trabajábamos virtualmente desde antes de pandemia, pero después de pandemia, creo que todos los asistentes que vemos pacientes, pues tenemos una buena parte o todo el trabajo virtual. Entonces, para empezar, quisiera traer un par de frases que cuando me puse a pensar qué les podía presentar yo,
pues me encontré con estas afirmaciones de un periodista que fue educador y filósofo americano, y curiosamente, pues eso no lo preparamos los cuatro, los cinco no lo preparamos, sino pues usted diga lo que se le ocurre y cada uno hace un conversatorio, para ver si fomentamos que ustedes participen. Joseph Turbin, que es el americano del que les hablo, decía a finales del siglo XIX lo que acaba de decir Guillermo, pues en otro sentido, dice las mismas cosas u objetos que apreciamos son también las cosas y objetos que terminan destruyendo. Y él agrega además que describir una cultura es también describir la estructura de las instituciones que componen esa cultura. Entonces, una vez que hecho esta introducción, pues se me ocurrió y me acordé, y para algunos va a ser una repetición, de presentar una experiencia que se hizo hace 10 años y cuyos resultados es lo que vamos a ver. Varios ya lo han visto, lo conocen. A mí me impresionó mucho por las personas que son objetos de entrevista en el video. Es un viejo video, ya viejo, pues porque yo digo, para mí sigue siendo reciente y cuando miro la fecha, el video es de 2010. Y los psicoanalistas estamos familiarizados con él, muchos gomosos de esto también. Pero es que me interesa es porque hay muchas cosas curiosas en el video. Es un video que hicieron en el Instituto de Psicoanálisis de Londres, con un programa que tenía la IPA en esa época, que era un programa que buscaba apoyar la investigación y la práctica del psicoanálisis. Y entonces había unos fondos de la IPA que les destinaba a los investigadores que iban a hacer cierto tipo de investigaciones y reunir los requisitos para obtener la beca. Y este video se hizo con unos recursos obtenidos de ese fondo. ¿Qué es lo interesante a mi modo de ver del video? Bueno, ahora les hablo de los problemas, a ver cómo me ayudan a resolverlos. Porque el video es una entrevista que le hacen en 2010, o sea, hace ya 14 años. Son 4 o 5 mujeres, pero de estas yo destaqué 3, que son las 3 que me parecieron más importantes, que hace 14 años eran plenamente vigentes en el mundo psicoanalítico y muy reconocidas. Eran todas integrantes de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, de orígenes distintos. Fueron en esa época mujeres muy brillantes, por eso el video fue tan impactante. Primero porque fue en 2010, o sea, y hay preguntas que tienen que ver con el tema de hoy. Entonces, una de las preguntas que ustedes van a ver en las entrevistas, en las cuales pues cada psicoanalista de las que vamos a ver da su punto de vista personal, van a ver que hay una pregunta donde dice, por ejemplo, que cada una exprese qué idea tiene hace 14, 15 años sobre el futuro del psicoanálisis. Entonces yo voy a hacer el esfuerzo, el trabajo al revés, nos vamos a devolver 10 años para ver qué decían estas señoras haciendo un ejercicio parecido al nuestro de hoy. Hablan también de las pasiones. ¿Qué inconveniente hay? Está en inglés, porque es que las traducciones son pésimas, las de subtítulos no corresponden con los textos en inglés. Yo sé que hay muchos que pues no hablan inglés y entiendo la incomodidad que podría representar esto, pero si no tienen inconveniente o si hay algún angloparlante, pues mucho mejor que yo, que nos ayude y vamos parando el video y lo vamos traduciendo. No sé si es demasiado incómodo, porque es que hay contenidos que son muy, muy interesantes. Entonces les pido pues la autorización para presentarlo así. Y si ustedes gustan, pues yo lo voy parando y si no hay nada, seguimos. O lo vemos todo, pero lo que pasa es que, claro, está todo en inglés, ¿no? Se alcanzan a captar varias cosas. O yo puedo ir parando y haciendo un pequeño resumen. Se demora 10 minutos el video. ¿Qué personajes son? Pues para todos conocidos. La primera que va a aparecer es una mujer, o fue, bueno, una mujer muy valiosa, Betty Joseph. Betty Joseph
y la otra, pues que además, yo no sé, esa relación de ellas dos era rarísima porque fueron pacientes de la misma analista que fue Melanie Klein. La otra es Hannah Sigal. Nació la una en 1911, la otra en 1917. Y en el video que vamos a ver, al año siguiente se muere la Sigal y 2 años después se muere la Betty Joseph. Y vamos a ver una tercera, que esa es menos reconocida o era menos reconocida, que curiosamente también a revisar, pues murió en 2018. Esa es un poco más joven, que era Ana María o Anne-Marie Sander. Ella era suiza y trabajaba también en la sociedad británica. La Sigal vino, ella era polaca, su familia era polaca, pero con la Segunda Guerra en el 39 les tocó emigrar y se fueron para Londres. Entonces ella era polaca, inglesa. Y la Betty Joseph, esa sí era judía, judía inglesa, pura anglo-judía, digámoslo así. Entonces, sin más, pues vamos a poner el video. Espero pues Dale, dale. poder transmitir. La primera que habla creo que es la Joseph. Ustedes ahí me oyen porque yo puedo ir diciéndoles a tiempo. Un poco entrecortado, pero sí, te escuchamos. Me preguntan, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un analista para seguir siendo analista? Tener un sentido de la verdad, un real sentido de la verdad en relación con usted mismo, consigo mismo, y estar preparado para saber Conocimiento. o tratar de encontrar qué es lo que está pasando y cómo las cosas lo están, qué es lo que está pasando dentro de usted, y así poder ver qué es lo que está pasando en otras personas. Esta doctora dice, usted debe conocerse a sí mismo, ¿no? Nunca podemos realmente conocernos a nosotros mismos. Sigal dice que es la intuición psicoanalítica, puede aumentarse y puede ser entrenada. La intuición también está basada en la experiencia y le llega a usted más fácilmente, pero también hay, yo creo, que son debidas a experiencias tempranas o a otras cosas que puede tener más o menos. La Joseph dice, es algo con la inclinación, algo con una habilidad para mover tu mente en diferentes direcciones. Yo supongo que las cualidades para ser un analista, yo incluiría uno, la capacidad para tener y perder la pasión. Entonces, no podría ser objetivo con nosotros mismos en el análisis y ser capaz de mantener un encuadre adecuado, toda esta presión, no tuviéramos un compromiso de verdad apasionado. Muchas otras maneras en que se puede hacer lo mismo, que son más fáciles, más rápidas, llevan a la salud económica. Entonces hay que tener pasión para quedarse pegado. Ella dice, Dion alguna vez dijo, si usted no tiene estómago para la ansiedad, entonces tiene que ver algo. Esta doctora dice, es algo que usted no puede probar. Y usted constantemente está trabajando con la incertidumbre y la dificultad, de hecho, teniendo dudas usted mismo y permitirse usted mismo las dudas. Y ahí dice, más escucha y menos interpretación, hasta que realmente uno siente que el paciente está cerca de descubrirlo por sí mismo. Yo incluso esperaría un poquito más allí, en caso de que ellos lo vayan a decir ellos mismos un nuevo descubrimiento. Pero si no están cerca, yo me espero. No me pueden oír. Y es muy pronto, no oyen cierta confianza en uno mismo, pero también en el psicoanálisis. Por ahí, muy, muy frecuentemente, no está haciendo supervisiones.
y el analista más o menos entiende qué está pasando, pero está muy enojado con el paciente, es algo de una cualidad muy importante. Ahora van a hablar un poquito del tipo mecánico. Yo sé que no le interesan las palabras, sino por qué el paciente le está hablando de esta manera, y por qué eso no sería indicativo de la manera en que se le puede ayudar. Y eso es lo que se ha desarrollado bien. Cuando uno hace seminarios por fuera, usted se da cuenta de lo importante que es estar consciente acerca de seguir el material con detalle, con la importancia de la relación entre el analista y el paciente. Me he dado cuenta una y otra vez que te habla de esto, es, yo creo que cuando se vuelve popular en otros sitios, la gente en realidad entiende de qué se trata. Este otro, esto es algo que usted puede sentir, ver y ver. Es muy importante. El entrenamiento psicoanalítico, dice esta doctora, es muy importante. Es muy amplio, es profundo. Y el clima de los institutos de psicoanálisis en general requiere de mucha dedicación. Un grupo de gente muy dedicada. Por supuesto, no es perfecto. Y tiempo y decisiones. Pero no puede ser libre de todas maneras. Yo creo que ahora, o sea, hace 15 años había mucha más honestidad, de manera que a la gente es más fácil y es posible. Yo hablo de las ideas de Melanie Klein, o alguien habla de ellas, después nos contará de pronto algo Guillermo sobre los tres grupos de Inglaterra. Pero ella lo que dice es que sí se hablan entre ellos, entre los grupos en Inglaterra. Yo no estoy tan seguro que hoy día eso siga siendo así. El futuro del psicoanálisis, le preguntan, todo del mundo. No, 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 dice, no solo del Reino Unido, sino el futuro del análisis en el mundo. Bueno, dice la Sigal, yo tengo una visión pesimista, pero usted no debe preocuparse. La gente se vuelve más pesimista para que entonces le parece que el mundo se va a derrumbar en pedazos. No tiene por qué preocuparse de eso. Pero yo creo que realmente nuestra cultura es un sentimiento violento contra la mente. Van de acuerdo con las políticas de los ricos, de los artistas, entonces, todas partes, todo esto parece haber cambiado en figuras, en cuestiones que tienen que ver con el ego. Y ella dice, ahora nos piden entonces que para que seamos aceptados debemos ser incluidos en el mundo psiquiátrico, debemos probar, tenemos que usar métodos que se usan en la ciencia en general. Y eso no parece ser aplicable en el psicoanálisis. No podemos hacer eso. No tenemos un microscopio. Tenemos la sesión analítica. Tenemos nuestro propio psiquismo, nuestra propia psique, nuestra propia mente para hacer las observaciones. Todo es subjetivo, todo es relativo. Entonces estamos como en teoría de la relatividad con un principio de incertidumbre tremendo. Usamos nuestros métodos. Y nos piden que debemos probar
de algunas maneras que yo no creo que vamos a poder satisfacer esa demanda, ¿no? Y para ella, pues esa visión científica tiene sus falencias también, ¿no? Es un piso como inestable. Hay tanto antianálisis ahora. Debe uno lidiar con eso también, las dificultades con los pacientes. Un momento muy difícil para el psicoanálisis, realmente. Pero usted sabe, los péndulos oscilan. Y ahora, entonces los arreglos rápidos, la terapia cognitivo-comportamental, denos un manual. Y, y esta es la manera como realmente no se pueden hacer las cosas. El trabajo psicoterapéutico tiene que tener un efecto a largo plazo. Y la Joseph dice, hay algo muy fundamental o fundamental acerca del psicoanálisis. De una manera o de la otra, usted no lo puede destruir. El psicoanálisis es indestructible. Y ese es el final. Muchas gracias a todos y pues quedo atento a las inquietudes. Me parece, tal vez me logro percibir que esta entrevista de alguna manera condensa un poco muchas de las cosas de las pasiones que hemos comentado, pero muy circunscrita al área, al campo del psicoanálisis, ¿no? A lo que tiene que ver con nuestra profesión. Nuestra práctica, ¿no? Bueno, eh, Luis Fernando, Bueno, tratando como seguir las preguntas que habías planteado, eh, yo me quedaba con lo que vos traías del porvenir de una ilusión, donde Freud decía que no hay instituciones capaces de influir o de regular entre los hombres un poco estas pasiones ligadas a la sexualidad, digamos, como pulsión original, que da efecto a todo este elemento de las pasiones. Y a propósito de cuál es el destino o el porvenir de las pasiones, yo pensaría que las pasiones han sido, son y seguirán siendo ese elemento que escapa a la posibilidad de una institución de regularlas, ¿sí? Siempre serán como ese elemento que está siempre como atravesando o transgrediendo los factores normativos institucionales. Eh, Pensaba que si se mueve por una de las pasiones, no sé, como más, ¿qué diría yo? Más ejemplares, como es el amor. Sí, las pasiones de amor siempre están atravesando las normas, ¿sí? Pongo el emblema de lo que es Romeo y Julieta, ¿no? El amor entre Romeo y Julieta siempre puso en cuestión la normativa de los Capuletos y los Montescos de dividir aguas, ¿no? A lo que quiero ir es que la pasión siempre va a atravesar en todos los tiempos, ¿sí? En los tiempos pasados, en los tiempos actuales y en los tiempos futuros, siempre va a atrapar siempre va a atravesar esos límites o esas normas que nos instituyen. Entonces, lo que a mí me parece interesante de la pasión es eso, es leer la pasión en relación a la institucionalidad y a esa capacidad que va a tener de transgredir, de trasvasarla. ¿Sí? Las instituciones, como diría Freud también en el malestar, van a ser insuficientes en la regulación de las pasiones, ¿sí? Que se desatan a través de las relaciones humanas. Pensaba en una película llamada Blade Runner 2049, la segunda parte, donde hay una escena que a mí me parece que es muy linda, y es que el señor K, así se llama el personaje de la película, ¿m? Digamos, el protagonista que da vida a Ryan Gosling, eh, cuando llega a la casa empieza a hablar con su mujer. Y uno escucha que el señor K está hablando con su mujer y pues hablan, tienen un diálogo. Y poco a poco, como al minuto de la escena, uno se da cuenta que la mujer de Ryan Gosling o del señor K es un holograma. ¿Sí? No es una persona con una corporeidad, ¿sí? Es un ser creado a partir de la inteligencia artificial que propone la película. Esta mujer que se llama Joy,
en inglés, ¿no? Y ya que estamos ahí trayendo como palabras en inglés, pues Joy sería como alegría, ¿no? Eh, Joy está enamorada del señor K, el holograma está enamorado del señor K. Y como no lo puede contactar, como no lo puede tocar, contrata vía virtual, vía chat, contrata una prostituta. ¿Sí? Una prostituta que ella ha visto que K, con la cual K tiene interacción, y hace que vaya al apartamento y cuando K le abre la puerta a la prostituta, él no entiende por qué la prostituta ha llegado a su apartamento. Y es que el holograma, o sea, Joy, ha gestado esta cita para ella encarnarse en el cuerpo de la prostituta. Cuando la prostituta va a tener relaciones sexuales con el señor K, la imagen del holograma se encarna en esta mujer para poder tocarla, para poder tocar al señor K. Y a mí eso me parecía como el acto romántico de amor del futuro, ¿no? Cómo la imagen se encarnaba, cómo el verbo se hace carne para poder vivir una relación de amor con un personaje que entre otras ni siquiera sabía si era humano o si era un cyborg. Entonces, yo digo, el amor ha existido, el amor sigue existiendo y el amor seguirá existiendo, ¿sí? Como una pasión. Yo no creo que como una pasión desbordante, como una pasión que siempre interrogará y pondrá en cuestión a las instituciones normativas de cada época. Me parece a mí, cuando el doctor Carvalho decía que la pasión por excelencia era la melancolía, yo decía, para mí la pasión por excelencia es el amor, ¿sí? Por excelencia, ¿sí? Y es la pasión que no puede ser contenida. Eh, bueno, eso una primera reflexión. Hay otro elemento que parece importante a partir de la pregunta de las pasiones de hoy, que parece importante para ser pensadas, y las pasiones que tienen que ver con la política, sobre todo en lo contemporáneo, y por esta asistencia como a esta cosa tan polarizada que estamos viviendo con las pasiones, ¿sí? Insisto sobre todo con las pasiones políticas, porque me parece que aquí estamos en esta cosa que llamamos el discurso del odio, ¿no? Que nos muestra que ciertos elementos pasionales o emocionales no son solamente pasiones, sino que están integrados a sistemas de creencias, ¿sí? Que están integrados a sistemas de pensamiento. No es que exista una pasión disociada de un elemento discursivo, no es que exista una pasión disociada de un elemento racional. ¿Mm? Ahí me parece a mí que hay un continuum entre sistemas de creencias, pensamientos, que involucran emociones y que involucran acciones, y donde los discursos del odio de la política me parece que son interesantes para ser pensados en el contexto actual. ¿Mm? Yo, a mí me sorprende un poco tanto derecha como de izquierda, ¿no? El caudillismo en el que hemos vuelto a caer a propósito de que hoy es 9 de abril, ¿sí? Es la conmemoración de la muerte de Gaitán. Pienso en todos los fenómenos que están generando el caudillismo, ¿no? Ya no se habla de partido liberal ni de partido conservador, ¿sí? Hoy por hoy se habla de uribismo, de petrismo, ¿sí? Se habla de trompismo, de bolsonarismo, de chavismo, ¿sí? Donde la imagen, donde la imagen del padre, donde la imagen del líder vuelve a tener una presencia, ¿sí? Y eso a mí me parece a mí en particular, me parece preocupante, ¿sí? Porque me parece que es la encarnación o el retorno a un sistema patriarcal, ¿no? Donde frente a la falta de ausencia como de discursos fuertes, entonces hay un recurso, ¿sí? A una pasión por revivir a la figura de un padre, ¿sí? Y entonces recuerdo el texto de Freud de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde lo que generamos son procesos de masificación. Y me parece que ese proceso de masificación es peligroso. Es peligroso por la idealización que se tiene del líder, ¿sí? Si yo soy petrista y le hago un chiste a los uribistas, no lo soportan, y si yo soy uribista y le hago un chiste a los petristas, no lo soportan, ¿sí? La única forma de que se entiende pasionalmente es la eliminación total del otro, ¿sí? Pero, pero ese elemento de las pasiones que se desatan hoy por hoy en esta disociación de la política, también quería enmarcarlas en una historia de otra película, ¿sí? Llamada el último round, que es la historia de un profesor que empieza a tomar trago para poder hacer más interesante sus clases, que a él le aburrían mucho y aburría mucho a sus estudiantes. Y en algún momento hay una situación, como una pregunta que él le hace a sus alumnos. Le dice, bueno, ustedes tienen la posibilidad de escoger entre tres candidatos presidenciales. ¿Sí? El primero es un tipo hipertenso, anémico, que ha engañado a su mujer toda la vida, que fuma y bebe sin parar.
El número 2 es un hombre gordo que ha padecido de depresión, ¿sí? Que ha sufrido 2 infartos. Es imposible trabajar con él. Se la pasa fumando sin parar y todas las noches se toma un cóctel de una champaña, un coñac y un whisky. Si no es que es más lo que le mete. Y el tercer candidato es un héroe de la guerra, amante de los animales, sí, no fuma, raramente toma una cerveza, y fue el hombre que se creó la idea de que fumar era malo para la salud. Obviamente, a coro, casi todos los estudiantes dicen, pues el tercero. Y él les dice, bueno, el tercero es Hitler, ¿sí? El primero era Roosevelt, el segundo era Churchill. ¿Será que la razón sí nos salva? ¿Mm? ¿Será que estos discursos tan, entre comillas, de lo sano, ¿sí? Aparentemente racionales, porque si había un discurso sobre la salud, era el discurso de Hitler. Hitler tenía una cosa, y les insisto, las primeras campañas en contra del fumar se gestan en el nazismo. Y hay una preocupación por la buena formación y la buena salud de todos sus habitantes. Para citar la frase de Goya, la razón también engendra monstruos. No es que la razón sea una cosa linda ni bella, ¿no? De hecho, hay muchos líderes que en pos de la razón han cometido crímenes bestiales, no solamente Hitler, los tenemos muy cerquita. Entonces, no creo que sea la razón la buena, como un poco planteaba Camilo, sí que logra controlar y mediar a las pasiones. Yo creo que ahí hay un discurso que es muy de la kantiano, tal vez, como de una idea de que la razón nos va a salvar, ¿sí? Que creo que es la respuesta que le hace el romanticismo alemán a Kant, ¿no? ¿Y quién dice usted que la razón nos va a salvar? ¿Mm? La razón crea un poco este sistema de ideales muy fuertes que de alguna manera nos puede lanzar como a actos demenciales, como nos han mostrado muchos idearios políticos aparentemente muy bien estructurados. Eso sería como en relación como a la primera pregunta y por ahí voy contestando la segunda en tu planteamiento, ¿no? Qué se opone como tal a las pasiones? Yo diría que no hay que pensarlo en términos de oposición, ¿no? Aunque la idea de los pares antitéticos es una idea como de opuestos, sería interesante como pensar que las relaciones no solamente son de oposición, que podría uno pensarlas a partir de relaciones de cooperación, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo coopera las pasiones o cómo coopera la pasión con la razón? Me parece que hay algo interesante como de pensarlo de esa manera. Y, y que las pasiones muchas veces ellas mismas se contraponen unas con otras, ¿no? No es que la pasión se oponga a la razón como tal. Freud a propósito del asunto, cuando Freud habla en su metapsicología, Freud dice que las pulsiones o los instintos, como ustedes lo quieran llamar, tienen una doble representación en el inconsciente, una doble representación. Uno, el representante representativo, que es la idea, ¿sí? Y el otro, un representante afectivo, que son las emociones, ¿sí? Las mociones, y que hay una doble representatividad. ¿No? Lo que realmente para Freud es inconsciente son las ideas. ¿No? Las ideas son las que están en el inconsciente. Al menos es su planteamiento, el que él hace en su obra de lo inconsciente. Y las emociones, las energías, ¿sí? Freud va a decir que realmente son conscientes, no inconscientes, sino conscientes. ¿Sí? Está en la naturaleza del afecto, está en la naturaleza de la emoción, ser reconocida como consciente. Entonces no es que yo esté enamorado inconscientemente de Berta, ¿no? Yo sé que a mí me gusta Berta, estoy enamorado de Berta. Lo que no sé es por qué estoy enamorado de Berta. ¿Sí? Yo puedo decir lo mismo, yo odio a Berta, ¿sí? Lo que no sé es por qué yo odio a Berta. Lo que es inconsciente es la idea y en la naturaleza de la emoción, dice Freud, está el ser consciente. Lo que es inconsciente es una energía, ¿sí? Que queda ahí como atrapada como energía indiferenciada. Esto a propósito de la oposición afecto-razón. Bueno, la dejo ahí esas ideas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Eh, Creo que todos estos planteamientos nos dan mucho para pensar y para seguir reflexionando. Me gustaría eh, pues que si dentro del público hay alguna inquietud, por lo pronto, Nora, no sé si quieres plantear tu pregunta, Nora, si abres
No, el micrófono. con respecto a lo que estaba diciendo Fernando, quería, porque él habla de la razón, no es lo que nos debe salvar y pone ejemplos de toda la pasión política y de toda esa polarización. Yo no estoy muy de acuerdo en esa afirmación. Yo, por el contrario, creo que la razón, si no se hace trampa en la razón, es lo que nos puede salvar, ¿no? En muchas de las cosas que estamos viendo. Ahora, no sé si la pasión es una trampa para la razón o las pasiones. No sabes, pero lo presientes. Lo presiento, sí, Mm. porque lo siento, además, lo he sentido, mejor dicho. Sí, qué interesante. Y es una trampa bueno, a mí me queda sonando lo que dice Guillermo, ¿no? Como pues que siempre que la pasión termina o le da mucha importancia a, a, a la melancolía, ¿no? Como que es fácil presa de la melancolía que sobrepasa, que en últimas, si te entiendo, Guillermo, sobrepasa la razón. Claro, lo autodestructivo, lo inerte, está por encima de cualquier consideración al final del túnel, ¿no? Para contestarle a Luis Fernando, pues obviamente que el amor es una maravillosa pasión para el buen vivir, pero le gana la muerte. ¿Puedo hablar? Claro, Adelante, Serapio, Bueno, Serapio. creo que estupendo. este es un tema apasionante desde el psicoanálisis, realmente, ¿no? Y realmente ha sido muy educativo, instructivo, enriquecedor haber escuchado todos estos planteamientos que se han hecho durante toda esta serie de actividades de los martes, ¿no? Y se han dicho cosas que ayudan a seguir pensando el psicoanálisis en relación primero a cómo se procesan los sentimientos, los afectos, desde las ideas, ¿verdad? Y qué se construye, cómo se construyen las ideas en relación a las pasiones o a los sentimientos. Y básicamente yo coincido en que los sentimientos fundamentales son el amor y el odio. ¿No? Sí. Yo, por mi parte, también me aproximo más a pensar que la pulsión de destrucción no pertenece a un instinto. No pertenece a un instinto, sino a una, vamos a decirlo así, una reacción ante la ausencia del suministro de la satisfacción amorosa que se espera de recibir de parte de los objetos. Al frustrarse este suministro amoroso, la reacción que está presente en nosotros, según mi modo de pensarlo, es atacar al otro que no nos satisface. Y si no se puede atacar y destruir al otro que no nos satisface, cuando se reacciona apasionadamente, entonces esa destrucción puede darse dentro de nosotros. Aquí en una de las charlas se dio un ejemplo muy interesante que a mí me ha gustado mucho revisar en algún momento dado, que es el mito de Medea. ¿Ya? Creo que Medea es uno de los ejemplos príncipe para pensar ese movimiento de la oscilación entre el amor y el odio destructivo, hetero y autodestructivo en cierta manera, como consecuencia de las frustraciones que se dan a ese amor no satisfecho que va aumentando en su intensidad de frustración
porque no logra transformar la actitud del objeto amoroso o en algún momento dado amoroso para que retome su suministro amoroso. Y al no reasumir su suministro amoroso, el odio pasional de destrucción aumenta, digamos así, ¿no? Hacia aquel objeto que no satisface y a todo lo que esté relacionado con ese objeto insatisfactorio, para crear en el otro el dolor que de alguna manera se puede estar sintiendo en uno mismo por la pérdida de aquellos suministros amorosos. Entonces, creo que efectivamente, ¿no? Cómo regular, desde dónde se aprende y se sostiene la contención y vamos a decirlo, la administración satisfactoria de las frustraciones. Bueno, ustedes lo han dicho, creo que la cultura puede tener recursos suficientes, a veces más, a veces menos, para contener todas esas situaciones de frustración. Así, ¿no? Pero también, de alguna manera, también la cultura está de alguna forma informando de toda una serie de modalidades, ¿no? Que se administran a través de diversos sistemas culturales para canalizar todos esos odios ante las frustraciones. Y como decía Freud, ninguna religión realmente logra contener esa pasión de odio muchas veces cuando no se logran obtener las satisfacciones que se están esperando obtener. Sino la historia está llena de todos esos ejemplos y actualmente con estos radicalismos, estos fanatismos que hay en el mundo actual de las guerras, también se está viendo lo mismo, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un tema realmente apasionante y la pasión creo que tenemos hacia la comprensión de todo esto del psicoanálisis. Es lo que puede hacer indestructible el psicoanálisis realmente. Es un poco lo que yo quería comentar. Muchas gracias, Serapio. Tal vez Noema levantó la mano. Hola, sí. Me siento súper invitada a hacer algunos comentarios, pues unos comentarios. En primer lugar, quiero decir que las epistemologías feministas hacen un gran esfuerzo conceptual y también, por supuesto, con traducciones en términos de prácticas por la desestructuración de todo dualismo. Entonces, en ese sentido, digamos, estaría más cerca de lo que ha planteado Camilo. Es decir, lo que yo le entendía a Camilo Jácome es que podríamos sinceramente comenzar a pensar sistemas de pensamiento, de educación, de política, etcétera, donde, lo voy a decir así, el corazón y la razón no vayan cada uno por su lado, sino, digamos, intentando construir mayor integralidad en todo sentido. Y yo creo que para mí al menos eso sería muy esperanzador en términos de que el amor y el odio sí están ahí, por supuesto, pero, por ejemplo, el odio no tiene que ser necesariamente destructivo, no sé cómo decir eso, ¿sí? Eh, el, 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 um, el enemigo no es enemigo, puede ser, incluso se ha creado algunas categorías en términos de cómo entender, por ejemplo, la antítesis en la política, que no sea lo uno o lo otro, sino una tercera mirada que no implique la destrucción del otro, del diferente o del contradictor, o etcétera, ¿sí? A mí todas esas epistemologías y esos planteamientos me parecen muy importantes y yo creo, no sé, yo estuve viendo a las señoras, a mis congéneres en el video que presentó el doctor Yamin, y pues yo creo que estaban un poco desesperanzadas en el sentido pues de que han dedicado toda su vida a una labor que no es lo más grata. Y ahí entonces también pienso en las institucionalidades, o sea, ¿quién educa para eso? ¿Solo las religiones? Las religiones sí educan y creo que algunas tienen un papel muy valioso en ese sentido educador. Pues ahí sí, como decían las mamás, para lo bueno y para lo malo.
pero son muy importantes. Pero la política también educa. A mí comparto varios de los planteamientos que hizo Luis Fernando en relación con el asunto de la política. La política es tremendamente educativa en el más amplio de los sentidos, o deseducativa, ¿no? Yo no sé cómo se diría ahí. Eh, y también comparto que no necesariamente, digamos, darle prioridad o curso a la razón significa eliminar las emociones. Yo ahí me muevo más en el terreno, en el campo de las concepciones de, por ejemplo, de Marta Nussbaum sobre las emociones políticas. Y también para mí, en ese discurso que empieza a tratar de entender la condición humana de una forma más integral, como es el caso justamente de entender las emociones políticas, hay un término digamos, y la idea que me da a mí también puede ser muy integradora, y es la compasión. Yo creo que la pasión tiene que integrarse con la compasión. Es decir, no es solamente la pasión aislada, individualizada, etcétera, etcétera, sino también, digamos, lo que implica en términos de la relación con otros y otras. Esos son mis comentarios. No sé si Camilo quiere No, decir algo, no sé, el doctor Carvajal, en fin. O Luis muchas Fernando. gracias, Noema. Muy interesante. Guillermo, ¿quieres? Sí, me gustó mucho lo que dice Noema y la voy a acompañar en la Gracias. integración. Gracias. Claro, es el planteamiento freudiano de que si se entorchan los instintos, prima el instinto de vida. Si se entorchan los instintos, prima el instinto de muerte. Y el ser humano tiene que vivir. Entonces estoy contigo, estoy con Luis Fernando, haciéndole una oda al amor. El otro primero que yo, el otro primero que yo, el goce de que el otro sea primero que yo y la capacidad constructiva e integrativa del amor. Y eso es vida, eso es vivir. Yo lo que pasa es que me vuelvo un poco como la, el hada madrina mala invitada a la fiesta. Que le recuerda así, todo eso es muy bonito, pero debajo está la tendencia a la inercia absoluta, ¿no? Que es el final del túnel, pero el final del túnel no implica que no haya túnel y que vale la pena vivir todo el túnel bien iluminado, ¿no? Con el amor, estoy de acuerdo. El amor es el sentido de la vida, absolutamente. Y Fernando. Fernando, está sin el micrófono. Y Ya. la posición de Freud al final del texto del malestar en la cultura es como una reflexión, no sé si llamarla esperanzadora, porque él dice que solo nos queda esperar, ¿sí? Que el eterno Eros, ¿sí? Que logre desplegar, no sé si dice sus alas, para que pueda vencer a la otra fuerza, ¿no? Y yo pienso que es eso, es un poco esa lucha como entre el Eros y la pasión destructiva. ¿Quién, quién gana? Yo creo que eso es como, no sé cómo decirlo, como un Manchester City y un Real Madrid, para ponerme futbolero. Como que quedan en empate, ¿no? Como que a ratos va ganando el uno, a ratos va ganando el otro. A mí, yo quisiera recuperar a propósito de eso, eh, dos autores. Uno es una persona que parece que se metió a la política y no sé qué pasó ahí, que es Luis Carlos Restrepo. Me parece que el Luis Carlos del derecho a la ternura, lo que buscaba recuperar era como otra dimensión en la relación con el otro, una dimensión atravesada por el reconocimiento de la ternura, ¿no? Y no sé si un poco ahorita que Noema hablaba, este discurso masculino, ¿sí? Como de racionalista, distante, que de alguna u otra manera ha ido lanza en Richter contra ciertas expresiones emocionales, como si eso no fuera del orden de lo humano. ¿Sí? Y a mí me parece que ese discurso de Luis Carlos Restrepo, que es como de los años 80 del siglo pasado, había una recuperación de otra forma de relacionarnos con el otro que no estaba mediada por la destrucción, sino por este elemento de la ternura. ¿Mm? Se me escapa en este momento el nombre, creo que era García Badaraco, pero no estoy seguro. No, creo que no era él,
que también hace un mismo discurso de reconocimiento de la ternura en Argentina. No es García Baraco, se me fue el nombre de la persona en este momento, pero que son dos posiciones y dos posturas, y esto también para seguir con la discusión con Nora, ¿sí? Donde me parece que no es la razón, ¿sí? Sino es la posibilidad de hacer una vinculación amorosa con el otro, ¿sí? De reconstruir un vínculo amoroso con el otro. Para seguir con lo de Noema, darle un reconocimiento al otro, como diferente, ¿sí? Y me parece que eso parte desde de una cuestión, si querés, de una forma de poder sentir y recibir al otro. Que las razones terminan siendo muy excluyentes, ¿no? Taxonómicas, con idearios, ¿sí? Donde hay que cumplir muchas veces cierto tipo de ideas. La razón impone ideales, ¿sí? De todos modos, estos idearios religiosos y los idearios políticos son idearios basados en razones. Claro, son razones que movilizan emociones, son razones que movilizan pasiones, ¿no? Porque yo y repito, me parece que uno no puede hablar como de lo racional por un lado y de la pasión o de la emoción por el otro, que están integrados. Pero quisiera hacer el acento en las formas en que construimos los vínculos con el otro. ¿Sí? Que estamos construyendo vínculos es a partir de la exclusión. Si no pensás como yo pienso, te excluyo. ¿Sí? Y se ha convertido en eso, es que tenemos que pensar que el mundo es azul, o tenemos que pensar que el mundo es rojo, ¿sí? Donde el violáceo no existe, tenemos que pensar que el mundo es blanco, el mundo es negro, pero el gris no existe. ¿Sí? Entonces, yo pienso más bien es cómo construimos vinculaciones o vínculos en el terreno de lo social, ¿sí? Mediados por una actitud amorosa hacia el otro. Y ahí recupero, repito, la posición de Luis Carlos Restrepo, que es esta posición de la ternura, en la construcción del vínculo social, ¿sí? No esta razón dura, ¿sí? Sí, y de alguna manera, de pronto me estoy refiriendo a un estilo, a un ejercicio de la razón, más que a la razón, a un estilo, un ejercicio de la razón. ¿Sí? Sí, Luis Fernando, yo relaciono esto también un poco y pensando en el video que nos trajo Ricardo, muy centrado en el psicoanálisis, en que el mismo psicoanálisis, digamos el psicoanálisis clásico, se pegó mucho a la razón, y planteando unos encuadres muy rígidos que había que cumplir y donde el sujeto supuesto saber era pues el analista, y eso generaba un tipo de relación que de alguna manera impedía el verdadero diálogo humano. Hoy en día el psicoanálisis viene trabajando a raíz de todos los estudios sobre la subjetividad y demás, y la importancia de toda la relación intersubjetiva en vínculos donde se tiene más en cuenta la pasión, un poco volviendo y rescatando pues a psicoanalistas que fueron marginados digamos rescatando también las primeras prácticas de Freud que, por ejemplo, en alguna conferencia de nuestras cátedras pasadas hablamos del Freud relacional, del Freud no tan, no tan teórico. donde predominaba tanto esa técnica clásica que lo que hacía era someter al paciente y no dialogar con el paciente. Entonces creo que lo que el psicoanálisis hoy en día puede aportar es realmente eh, pues a esa fusión, a esa integración, a ese complemento con la ilusión de Freud, que planteaba en el porvenir de una ilusión en términos de una institucionalidad que permita un diálogo, ¿no? Que no sea como la religión, sino que se maneje de otra manera y, y, y que salga de ahí pues algo realmente mucho más humano. Eh, Seguramente en ese partido no quedaríamos 3-3. Creo que en cierta forma estamos perdiendo por goleada, Ahora, pero hay que jugarlo. una cosa que habría que decirlo del psicoanálisis clásico, que a mí esa palabra siempre me ha como generado como
ortodoxo, porque digo, ¿dónde emergió ese psicoanálisis? Porque ese no es el origen del psicoanálisis. Sí, Mm. yo no encuentro en Freud, yo siempre recomiendo un texto que se lo puedan, por Google está, Fragmento de mi análisis con Freud, de Joseph Bortis, está en inglés, sí, pero se puede googlear, se puede bajar. Y Bortis lo que hacía era que él salía de sesión y anotaba todo lo que él veía recordaba en su memoria lo que Freud le decía, pero era un tipo que hablaba, que comentaba, que participaba. Esa imagen del Freud silencioso, yo no conozco el primer texto de Freud que le haga homenaje al silencio, no lo conozco, no lo conozco. No quiere decir que no exista, pero Cierto, no lo conozco. ¿Sí? cierto. Pareciera Freud, que Freud- Jones, que Freud- con Freud era, Jones Freud empieza era el palabra, cuento. sí, Freud era palabrero, ¿sí? La palabra encuadre no existe en la obra de Freud, no existe en la obra de Freud, ¿sí? Por el hombre de los lobos hizo colecta. Freud tuvo un paciente homosexual que, por ejemplo, lo atendió 3 sesiones y al final le dio plata porque lo vio muy flaco y le dijo, mire, ¿sabe qué? La primera sesión le dijo, usted está muy flaco, venga, tome, le doy yo plata, vaya y compre algo primero para comer y venga. ¿Sí? O sea, si uno se pone a ver todas las rupturas de encuadre que hay en Freud, uno se da cuenta que es que a uno le han transmitido, porque ahí está lo otro, es qué es lo que se ha transmitido y cómo se ha transmitido el ejercicio del psicoanálisis. ¿Sí? Que eso obedece a una, no sé cómo decirlo, a un anglosajonismo, se sería la palabra, a la forma en como los ingleses y los Jones, americanos, ¿sí? Hicieron una revisión, ¿sí? Del hacer analítico y lo volvieron otra cosa diferente a lo de Freud. Y Freud lo dice, ojo, porque el análisis, los norteamericanos, perdónenme la expresión, se lo van a cagar, lo van a convertir en otra cosa, ¿sí? la Y, muy, psiquiatría se da como el psicoanálisis. y lo que nos ha llegado a nosotros el psicoanálisis es una visión psiquiatrizada, ¿sí? Psiquiatrizada. Y Freud no era psiquiatra, ¿ah? Freud no era psiquiatra, recordemos eso. ¿Sí? Entonces, han hecho una psiquiatrización de las categorías de pensamiento psicoanalítico. Entonces nos han vendido una cosa así como rígida, medicalizada. Me parece que como diría el maestro Marcelo Viñar, ¿sí? Esa medicalización no es un trabajo psicoanalítico. ¿Sí? Sí, lo que tenemos que tener es más corazón de historiadores, de recuperar una historia. ¿Sí? ¿Sí? Y en la historia recuperar ese tramado de las pasiones, cómo nos ha construido nuestra subjetividad. ¿Sí? Y eso es lo importante. ¿Sí? Pero esa distancia inglesa, sí, eso es de los ingleses. ¿Sí? La Yo verdad, agregaría, no, Luis Fernando, hay una cosa, perdóname, es que me parece muy importante aclarar algo, ¿no? Siguiendo las preguntas de Camilo, que son importantes, cuando Camilo pregunta por el mañana, ¿no? Cuando hoy en el futuro, ¿cuál es el destino de las pasiones hoy en el futuro? Viendo nosotros esta andanada depresiva, esta andanada de insatisfacción, esta andanada de impotencia de nuestras gentes jóvenes, ¿no? Además, tuercen todo para intentar el mínimo compromiso, para no tener que sufrir. Entonces, caray, ¿qué está pasando, no? ¿El futuro qué? ¿Será así o no será así? ¿O será una situación crítica por el momento del cambio estructural de la cultura? Son cosas que nos preguntamos. ¿Y qué podemos hacer nosotros como analistas, no? Perdón, Serapio. no, Ale. no, está bien, estoy de acuerdo. Lo que estaba recordando varias cosas, ¿no? Una que Freud, recuerdo que una carta de Freud a Ferenczi, donde Freud le dice a Ferenczi, estos psicoanalistas dóciles se sometieron a las normas que yo les impuse y las tomaron como dogmas. Esto tiene que ser revisado algún día. Dijo así, ¿no? O sea, él reconocía las dos cosas. ¿Verdad? Que él mismo estaba revisando lo que él reconocía como normas que también él había impuesto de alguna forma, de su punto de vista, de su teoría, de su metodología, ¿no? Pero Más bueno, freudianos que Freud. bueno, Bueno, estén bien, bueno, pues. muchísimas, nos toca ir dejando porque ya cumplimos el rato. Simplemente voy Inés Bayona hace a- un comentario. Inés Bayona dice, recomiendo el libro Un ortodoxos Freud, de Loser y Newton, ¿no? El ortodoxo Freud Ok, bueno, hasta luego, bueno, pues. Ujú. muchísimas gracias a todos. Creo que hemos tenido una cátedra magnífica, muy enriquecedora y muy productiva para la mayoría de nosotros. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, su participación
y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y buenas noches.